Buenos días, buenas tardes, ingeniero, compañero. Somos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de la FINOR, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, cursando la materia de Sistemas de Información Geográficos. Nuestro estimado docente, el ingeniero Edwin Calizaya. Nuestro tema a exponer es el siguiente: conceptos de datos geográficos. Los integrantes son los siguientes: mi persona, Miguel Ángel Paco Delgadillo, Damián Bacantelo, Leslie Zárate y Johnny Rodríguez. El contenido: este es un breve contenido de lo que vamos a explicar. Lo siguiente: una breve introducción, conceptos de mapa básico, almacenamiento de datos geográficos, representación de mapas en la computadora, modelo de datos vector, raster y tint, comparación de modelos de datos especiales, organización de información geográfica, representación de datos descriptivos en la computadora, unión de atributos y características, modelo georrelacional y los operadores relacionales relay y join. Objetivos: tenemos tres objetivos: comprender cómo se produce la representación de entidades gráficas en un sistema de información geográficos, aprender conceptos sobre la naturaleza de los datos geográficos con sus componentes y cómo inciden estos en la estructura de la base de datos geográficas, aplicar conceptos aprendidos para la gestión de la base de datos geográfica y de la información gráfica o espacial. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Damián Vaca. En este momento les voy a hablar sobre qué son los datos geográficos. Los datos geográficos vienen a ser un atributo geográfico el cual denota la localización de un punto o su valor cualitativo y o cuantitativo sobre un terreno determinado. Los datos geográficos se pueden clasificar en dos partes: soporte y variable. El soporte viene siendo la parte el valor observable que podemos ver en un mapa. Puede ser las elevaciones, las montañas, una línea en un determinado sitio, una determinada región. ¿Qué son las variables? Las variables vienen a ser la anteposición del soporte. Vienen a ser las edificaciones, las calles, las alcantarillas, etc. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los mapas básicos. ¿Qué son los mapas básicos? Los mapas básicos son mapas los cuales se los utiliza netamente con fines de estudio. Como podemos ver en la figura de acá, tenemos a Bolivia. Un mapa básico viene a ser un mapa solamente con los departamentos, con algunos cursos de agua. De estos mapas nacen otros nuevos mapas. Podemos ver el mapa de Pando, el mapa de Trinidad, de Beni, de Santa Cruz. De los mapas básicos es la raíz para que se originen nuevos mapas. Almacenamiento de datos geográficos. Como bien sabemos, en un sistema de información, el almacenamiento de datos es el resguardo de información en la base de datos de cualquier sistema. En este caso, el almacenamiento de datos geográficos en un sistema de información geográfico depende de qué tipo de datos, de qué tipo de información vamos a guardar. El sistema se encarga de distribuirlo en su respectivo espacio. Por ejemplo, si tenemos la latitud, tenemos la longitud, tenemos la altura, esos tipos de datos se van guardando en un determinado espacio de memoria del sistema. Voy a proseguir con los siguientes puntos: representado de mapas en la computadora, modelo de datos vector, raster y tint, comparación de los modelos de datos espaciales. El modelo vector utiliza vectores, básicamente líneas definidas por pares de coordenadas para delimitar los objetos geográficos. Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un punto, con dos puntos generan una línea, y con una agrupación de líneas generan polígonos. Utilizan puntos, líneas, polígonos que corresponden a objetos con nombres o números de código de atributos. Modelo Rasper. Utiliza celdas, contiene un solo valor de atributos.
La captura de información se hace mediante imágenes de satélite, fotografía aérea, cámara digital. Los GPS también son fuente de entrada de datos. Tienen la resolución de ancho y alto de celda, determinan la precisión. Soportan un conjunto importante de funcionalidades: costo mínimo de dispersión, proximidad, coincidencia espacial. No presentan bien las discontinuidades en la superficie y no permiten la localización precisa de ciertos, perdiendo a veces ciertos picos debido a la regularidad de la grilla. Esto es una de las desventajas del modelo Raspberry. Son apropiados para aplicaciones de mapeo de baja escala donde no se requiere precisión ni es necesario presentar con exactitud elementos de la superficie. El modelo TIM son una forma eficiente y precisa de presentar superficies. Modelo de la superficie a partir de puntos de los cuales se forman triángulos. Los triángulos son formados por 3 puntos ubicados en forma irregular. Cada triángulo almacena información topológica sobre sus triángulos vecinos formando una red. Preserva la ubicación precisa y forma de elementos de la superficie. Lagos, islas, puentes, picos de montañas soportan el análisis espacial como el cálculo de elevaciones, pendientes de aspecto, el cálculo de volumen, perfiles. No siempre están disponibles debido a la cantidad de datos que necesitan para ser implementados. Es una de las desventajas que presenta este modelo. Son apropiadas para aplicaciones de mapeo a gran escala donde es importante la precisión en la ubicación y forma de elementos y la superficie. Representación del modelo vectorial. Comparación de los modelos de datos espaciales son el modelo vectorial. Su representación es mediante puntos, ejemplo capa de puentes, escuelas, líneas, ejemplo vías férreas, calles, etc. Y polígonos. Polígonos, un ejemplo es lagunas, entre otros. El modelo TIM se representa con caras triangulares contiguas que no se superponen. Realizan su presentación de la superficie en cualquier lugar mediante la interpolación polinómica de la elevación en los triángulos. El modelo raster, su representación es por imágenes. La información digital es representada por medio de cuadros llamativos que son píxeles. Estas son la unidad mínima de medida. Organizando información geográfica. Un SIG procesa cualquier dato que tenga una componente espacial. Los datos pueden residir en cualquier lugar. Cualquier empresa que mantenga una base de datos de cliente tiene datos geográficos. Representando los datos descriptivos en la computadora. Un SIG procesa cualquier dato que tenga un componente espacial. Los datos pueden residir en cualquier lugar. Cualquier empresa que mantenga una base de datos de cliente tiene datos geográficos. Una base de datos de un SIG puede ser del tamaño de unos megabytes o exabytes. Un megabyte, proyecto chico de un solo dataset. Un gigabyte, toda la red de calles de una ciudad grande o país chico. Un terabyte, modelo de elevación del terreno de todo el planeta e intervalos de 30 metros. Un PB, imágenes de satélite para todo el planeta de 1 EM de resolución. Un EB, futura representación 3D del planeta entero a 1 a 10 M de resolución, igual a 1.000.000 de terabytes. Ejemplos: tenemos fotografías aéreas, imágenes satelitales, modelo de terreno, curva de nivel, parcela o padrones, hidrografías, rutas, puntos que representan pozos de agua, accidentes, carreteros de ciudad, referencia notable, etc.
En los SIG conversan diversas líneas de trabajo. Tenemos un ejemplo aquí que nos muestra las diversas líneas de trabajo en el área de SIG. Y también tenemos uniendo los atributos y características, modelo georrelacional. Lo más habitual es utilizar el sistema de gestión de base de datos para almacenar la información temática y el sistema de información geográfica para la información geométrica y topológica. Una de las funciones de este modelo será el enlazado de ambos tipos de información que se almacena de formas completamente diferentes. Se trata del modelo de datos georrelacional. Ahí tenemos un ejemplo del esquema de base de datos de georrelacional con sus atributos. Y también tenemos los operadores relacionales relate y join. En relate es la relación establecida entre dos tablas de tipo 1 infinito seleccionando una tipología de registro. En una tabla se nos activarán múltiples de registros. En otra tabla ambas tablas contienen un campo común que las vincula para poder realizar el relate. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos seleccionar en una tabla el nombre de un propietario, finca, de manera que en otra tabla se nos seleccionen. Y en relación de tipo join es para ejemplificar una relación de tipo join en la que los datos de una tabla quedarán anexionadas a otra tabla secundaria. Plantearemos un ejemplo con dos capas cartográficas, una de polígonos y otra de puntos. Ambas capas corresponden a información de parcelas del catastro asociadas a unos propietarios. La naturaleza de los archivos y es indiferente, pues las relaciones establecen entre tablas y no entre tipología de archivos.